Tiene solo 19 años, es su segunda temporada en Fórmula 1, pilota el mejor coche y nadie contaba con él en marzo para luchar por el título. Pero encadena 5 victorias seguidas y aunque esto acaba de empezar, su candidatura para ser campeón es muy firme. La nueva gran superestrella del mundo del motor ya está aquí. Hoy, 11 de junio de 2026, el nombre del día es Kimi Antonelli. ¡Es una imagen para la historia del deporte! ¡Aguero! ¡Campeón del mundo! ¡Bravo, ¡campeón del mundo! ¡Alejandro Valverde! ¡Ya está! ¡Estoy fuera de juego! ¡Vamos, Iniesta! ¡Oro olímpico, Mireia del Monte! ¡Sí! Lo ha tirado clarísimamente. Valentino ha tirado a Marc. Si esto es un sueño, por favor que nadie me despierte. Fernando Alonso se va a proclamar campeón. Esta gente lo ha vuelto a hacer. No hay absolutamente nadie en este deporte que compita como ellos. Esto es absolutamente inenarrable. Este fin de semana se ha disputado el Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1, el sexto de la temporada. En las calles del Principado se realiza tradicionalmente un primer balance del curso, ya que desde hace varios años esta es la primera cita europea del calendario. Cómo está cada equipo, en qué áreas es mejor cada coche, dónde puede rendir bien y qué circuito puede ser perjudicial de aquí a final de temporada, cuáles serán las mejoras que se introduzcan próximamente y sobre todo, cómo va la lucha por ambos mundiales, el de constructores y por supuesto el de pilotos. Y ahí, prácticamente todos los pronósticos iniciales realizados en marzo han saltado por los aires. El líder del mundial es Kimi Andrea Antonelli. Que sea un piloto de Mercedes quien comande la clasificación no supone a priori una sorpresa. La escudería alemana es quien mejor se ha adaptado al cambio de normativa actual, el más drástico de la historia de la Fórmula 1. Ese que ha suscitado tantas críticas al otorgarle una relevancia de hasta el 50% a la parte eléctrica del motor, cambiando el estilo de conducción, la fisonomía de los adelantamientos e incluso suponiendo un serio riesgo de seguridad para los pilotos ante el diferencial de velocidad entre dos coches que se encuentran a poca distancia. Un embrollo que da para un capítulo aparte. Retomando el tema que nos ocupa hoy, desde hacía más de un año los rumores apuntaban a Mercedes como el equipo que mejor se estaba preparando de cara a 2026, gracias sobre todo a una unidad de potencia que iba a marcar la diferencia. Y así ha quedado demostrado desde la pretemporada. Las flechas plateadas son el rival a batir. En consecuencia, la inmensa mayoría de cábalas señalaban no a Antonelli como el gran candidato a ser el nuevo campeón del mundo, sino a su compañero de equipo, George Russell. El británico, rápido, inteligente y versátil, lleva varios años consolidado entre los mejores pilotos de la parrilla y es uno de los miembros más destacados de la brillante hornada de talentos nacida a finales de los años 90, junto a Verstappen, Norris y Leclerc. Suma ya 7 temporadas completas en Fórmula 1, brilló en su etapa inicial en Williams a bordo de varios monoplazas muy deficientes, y ya en Mercedes venció a Lewis Hamilton en 2 de las 3 temporadas que coincidieron como compañeros de escudería. Su palmarés antes de comenzar 2026 es muy ilustrativo. 5 victorias y 23 podios sin haber contado todavía con coches capaces de dominar la competición. Hasta ahora. Antonelli, por su parte, generaba dudas. Había debutado la temporada anterior con apenas 18 años. Es talentoso y su proyección, ilusionante. Pero su falta de experiencia y bisoñez le llevaron a cometer errores graves durante buena parte de 2025. Durante algunos tramos de la temporada sus resultados estuvieron muy por debajo de lo esperado, y de hecho en alguna ocasión se le llegó a ver compungido frente a los medios, una señal inequívoca de la tensión que estaba sufriendo y ante la que por momentos no podía hacer frente. Aunque consiguió subir al podio hasta en 3 ocasiones dejando pinceladas de su destreza, el italiano terminó el mundial en 7ª posición a casi 170 puntos de George Russell. Daba la sensación de que aún no estaba preparado para competir en Fórmula 1, no al menos para la escudería más laureada del siglo XXI. La decisión de contar con Kimi Antonelli como piloto de Mercedes para suplir nada menos que la marcha de Lewis Hamilton fue una apuesta personal de Toto Wolff. El jefe de equipo austriaco tuvo siempre muy en cuenta lo que ocurrió en 2014. Entonces tenía palabrado el fichaje de un chico, todavía menor de edad, del que todo el mundo hablaba, un tal Max Verstappen. Sin embargo, la factoría Red Bull le hizo una oferta que Mercedes no podía igualar: ser piloto oficial de Toro Rosso a partir de la temporada 2015 aun teniendo solo 17 años.
La familia Verstappen aceptó la propuesta y Wolff supo entonces que había perdido a uno de los grandes talentos de la historia reciente del automovilismo. Una espina clavada durante más de 10 años. Desde entonces se prometió que si volvía a captar a algún joven con una proyección similar, no se le iba a escapar. Wolff ve en Antonelli al nuevo Max Verstappen, al próximo gran dominador de la categoría, a la siguiente superestrella de la Fórmula 1. Por eso, cuando tuvo que decidir entre pilotos disponibles en el mercado con experiencia y pozo como Carlos Sainz o a su joven e imberbe pupilo italiano, no lo dudó. Asumió el riesgo y elaboró un plan para Antonelli. 2025 como año de preparación y fogueo. 2026, con un coche ganador, sería el primer test real. Pero precisamente 2025 generó más dudas que certezas. Entonces, tras esa primera temporada llena de incertidumbre, ¿qué ha pasado para que Antonelli haya destrozado todos los vaticinios? Su rendimiento ha mejorado, su velocidad sigue intacta y sobre todo, su regularidad es de repente brillante. Ha potenciado las cualidades que ya atesoraba y ha conseguido desbloquear muchas facetas que hasta entonces apenas se intuía que poseía. Lo ha ido demostrando progresivamente cada fin de semana. En Australia, cita inaugural de la temporada, no obstante, sí se cumplieron los pronósticos. Mercedes, en efecto, tiene el mejor coche de la parrilla. Russell ganó con autoridad y Antonelli finalizó en segunda posición. Esa iba a ser, en teoría, la tónica de al menos la primera parte del año. Sin embargo, apenas una semana después, en el Gran Premio de China, todo comenzó a cambiar. Antonelli logró la primera pole de su vida y además se convirtió en el más joven de la historia en lograrlo. Nadie menor de 20 años lo había conseguido jamás. Al día siguiente, en carrera, y a pesar de un susto en la parte final de la misma después de pasarse de frenada, se alzó con la victoria de forma contundente. Batalló con los Ferrari al comienzo de la prueba, afianzó el liderato tras un tempranero coche de seguridad y mantuvo su posición de privilegio con un ritmo muy sólido. A pesar de haber logrado su primer triunfo, la opinión mayoritaria alrededor de la Fórmula 1 seguía sin darle crédito a las opciones de Antonelli de cara al Mundial. Sí, era previsible visualizar alguna victoria del italiano en 2026 teniendo en cuenta su talento ascendente y el monoplaza que conduce, pero aún no estaba preparado para luchar por el título. Siguiente Gran Premio, Japón. Segunda pole y segunda victoria consecutiva de Antonelli. Esta vez el transalpino tuvo suerte. En la vuelta 22 Russell lideraba la carrera y entró primero a boxes, pero justo cuando regresaba a pista Berman sufrió un accidente y salió el safety car. Antonelli aprovechó la oportunidad para realizar su parada y colocarse en una primera posición que ya no abandonaría. Al término de la carrera, Antonelli se convirtió en el nuevo líder del campeonato y también en el más joven de la historia en lograrlo, batiendo un nuevo récord de precocidad. De hecho, ningún italiano encabezaba la clasificación de pilotos desde Fisichella en 2005. Aún así, a tenor del golpe de fortuna con ese oportuno coche de seguridad en Suzuka, se seguía sin darle opciones a Antonelli. Esa posición de privilegio sería momentánea, casual. Siguiente Gran Premio, Miami. Un aparente punto de inflexión en la parte inicial del campeonato, pues la Fórmula 1, ante las críticas que había recibido la nueva reglamentación, había decidido ejecutar varios cambios con el apoyo unánime de todos los equipos. Reducción de la recarga máxima de energía para limitar la dependencia de la batería y ajuste del modo bus en carrera para evitar diferencias de velocidad drásticas al final de las rectas. Una serie de medidas en pos de volver a la esencia de la competición, tanto en clasificación como en carrera, y mejorar la seguridad en pista, pero que perjudicaban sobre el papel la hasta entonces evidente superioridad de Mercedes, que además iba a presenciar como buena parte de sus rivales introducían importantes paquetes de mejoras, especialmente McLaren. Así ocurrió en la carrera al sprint, con doblete papaya. Pero en clasificación, Antonelli dio un nuevo golpe en la mesa. Tercera pole consecutiva y 4 décimas de ventaja sobre Russell, que solo pudo ser quinto. Al día siguiente, en carrera, tras una lucha inicial con Norris y Leclerc, el italiano se situó en primera posición y con temple y consistencia aguantó las acometidas del piloto británico, que a priori tenía más ritmo. Resultado, nueva victoria, 3 seguidas y 20 puntos de ventaja sobre su compañero de equipo en el Mundial, que se quedó lejos del podio. Antonelli, a base de resultados y rendimiento, estaba logrando cambiar paulatinamente la opinión alrededor de su figura, de no darle demasiada relevancia a empezar a tenerlo en cuenta. Primero, en China, fue la esperada primera victoria de un piloto joven y con proyección a bordo del mejor coche de la parrilla. Luego, en Japón, ganó por un oportuno golpe de fortuna. Pero tras Miami, la irrupción del italiano ya no era solo cuestión de suerte, era la demostración de un piloto sólido, rápido, talentoso y versátil, capaz de todo. En la siguiente cita, Gran Premio de Canadá, George Russell prometió batalla y la hubo. En la carrera al sprint ambos se enzarzaron y el británico salió victorioso.
Al día siguiente, en clasificación, Russell se llevó la pole por apenas 68 milésimas. Y el domingo, los pilotos de Mercedes protagonizaron una batalla encarnizada, vibrante, preciosa. Adelantamientos, pasadas de frenada, toques, devoluciones de posición, duelos en paralelo. Una emocionante lucha por la victoria, hasta que... Se ha parado el coche de Russell, se queda en el medio. La batería de Russell falló y provocó un apagón total del motor, obligándole a abandonar en la vuelta 30. Kimi Antonelli, sin más rivales, consiguió una plácida victoria, la cuarta consecutiva. Era el primer golpe al Mundial, 25 puntos más. La distancia se ampliaba a 43. El italiano, de nuevo, volvió a tener suerte, sí, pero antes del infortunio de su compañero siguió destapando varias cualidades que hasta ahora no habíamos visto. Esta vez, en Montreal, se había mostrado firme en el cuerpo a cuerpo, paciente para gestionar energía e inteligente escogiendo el momento exacto para volver a atacar. La percepción en torno al joven italiano seguía cambiando, y ya cada vez se dudaba menos de su capacidad para continuar exhibiendo ese nivel. Sin embargo, en el horizonte asomaba una nueva prueba de fuego, quizás la más relevante, la más esclarecedora: Gran Premio de Mónaco. Montecarlo es el lugar más icónico, glamuroso y legendario de la Fórmula 1. El lugar donde se distingue a los buenos de los mejores y a los mejores de las leyendas. El circuito en el que las manos y la habilidad de los pilotos constituyen un factor diferencial muy parejo al del monoplaza. Si Antonelli quería ganarse definitivamente el respeto de rivales, afición y prensa de cara a la lucha por el Mundial, debía salir airoso de las estrechas y angostas avenidas monegascas. Y vaya si lo hizo. En clasificación volvió a lograr la pole position, la cuarta de las últimas 5. Una actuación muy meritoria. Primero por mantener a raya a Max Verstappen, que emergió cual depredador en el momento clave y al que finalmente superó por solo 43 milésimas. Después por la amplia diferencia respecto a George Russell, 4 décimas entre ambos en el trazado más corto del campeonato. Al día siguiente Antonelli tenía que ir superando varias pruebas para consolidar su posición de privilegio y obtener la victoria tras completar las 78 vueltas que exige la carrera de Mónaco. La primera recaía nada más comenzar, en la salida. El único punto débil evidente del italiano en lo que va de temporada se está produciendo justo al apagarse el semáforo. Sufre con el procedimiento de salida con estas nuevas unidades de potencia y acostumbra a perder muchas posiciones al quedarse prácticamente clavado tras soltar el embrague. Sin embargo, esta vez consiguió salir con fluidez y para más inri, Verstappen, su principal rival en los primeros metros, sufrió una avería que le impidió moverse en la salida y le obligó a retirar el monoplaza sin completar una sola vuelta. Antonelli superó la primera prueba y afrontaba la segunda, el ritmo de carrera. Y aquí el italiano lo bordó, imponiendo un tempo imbatible y alejándose gradualmente de los dos Ferrari, quienes sobre el papel tenían el monoplaza a batir ese fin de semana dado su gran rendimiento en curva lenta. La carrera avanzaba inmejorablemente para Antonelli, que vuelta a vuelta iba superando la tercera prueba. Ausencia total de errores, imprescindible en Mónaco. Mientras muchos rivales recibían sanciones, la mayoría por exceso de velocidad en el pit lane, el piloto transalpino libraba todo tipo de contratiempos. No tocaba los muros, no se pasaba de frenada a la salida del túnel y aun sin necesidad de arriesgar, su ritmo seguía siendo tan superior al resto que incluso logró doblar a Russell, encajonado en la quinta posición. Pero en Montecarlo siempre hay contratiempos que cambian el devenir de la carrera y ponen a prueba la solidez del líder. Y el pasado domingo no fue una excepción. Primero, accidente de Lance Stroll en la última curva que obligó a la salida del coche de seguridad. Las pertinentes paradas en boxes y la reanudación de la carrera no alteraron a Antonelli, que mantuvo la primera posición en todo momento. Sin embargo, a continuación, Leclerc también sufrió un accidente similar al de Stroll y en el mismo sitio, dejando al descubierto un deterioro parcial en el asfalto en la última curva. Había un riesgo de seguridad y dirección de carrera decidió ondear la bandera roja. Nuevo inicio, nueva prueba, adaptarse a las circunstancias cambiantes de Mónaco y además volver a salir desde parrilla. Superar otra vez su gran debilidad. Pero Antonelli lo volvió a hacer. No le dio ninguna opción a Hamilton en la primera curva. Vía libre hacia la victoria. Bandera a cuadros. Kimi Antonelli wins the Monaco Grand Prix. The teenager can't stop winning in Formula One. That's 5 in a row. Nuevo triunfo de Antonelli, el quinto consecutivo. El más joven de la historia en ganar en Mónaco, otra plusmarca de precocidad. Y segundo golpe seguido al Mundial, ya que Russell terminó la carrera fuera de las 10 primeras posiciones tras recibir un drive-thru. La diferencia entre ambos se amplió otros 25 puntos más de golpe hasta alcanzar los 68. De hecho, el piloto inglés se ha visto superado por Hamilton en la segunda posición del campeonato. Kimi Antonelli es el líder del Mundial tras el Gran Premio de Mónaco con 66 puntos de ventaja sobre su más inmediato perseguidor, es decir, tiene más de 2 carreras de distancia a su favor, una situación que nadie había podido visualizar antes del comienzo de la temporada.
Y eso, evidentemente, ha sido motivo de orgullo para Toto Wolff, cuya apuesta personal, de momento, y tras un 2025 repleto de críticas e incertidumbre, está justificada. Parecía que era demasiado joven, que no tenía experiencia, que era aún muy pronto para pilotar un Mercedes y que en todo caso hubiese sido más conveniente ubicarle en un equipo más humilde y con menos prestaciones ante los errores que estaba cometiendo. El jefe de equipo y CEO de Mercedes se encargó de reivindicarse tras la victoria de su protegido en Shanghái. He's too young. We shouldn't put him in a Mercedes. Put him in a smaller team. He needs experience. Look at the mistakes he make. Here we go, Kimi. Victory. Aún queda mucho mundial. Este es solo el sexto Gran Premio de los 22 que tiene la temporada 2026 de Fórmula 1. A la espera de que además puedan regresar al calendario las citas de Arabia Saudí y Bahrein, canceladas hace semanas por la situación bélica en Oriente Medio. El ADUO, los paquetes de mejoras del resto de equipos, posibles cambios de dinámica y resultados, averías y problemas de fiabilidad. Hay muchos factores que pueden provocar un vuelco a lo largo del curso. Independientemente de lo que dictamine el futuro, ya es prácticamente imposible negar la capacidad de Kimi Antonelli de ganar este campeonato. Hasta ahora se daba por hecho, por proyección, talento y edad, que el italiano tenía madera de campeón, sí, pero solo podía serlo dentro de varios años. Pero estas 6 pruebas iniciales han evidenciado que su candidatura es firme y es inmediata. Desde su debut el año pasado, Antonelli demostró tener talento, velocidad y desparpajo, y en 2026 ha mejorado sensiblemente en muchas de las facetas necesarias para ser campeón. Es aguerrido, inteligente, templado, calculador, sólido cuando está en cabeza, consistente en el ritmo de carrera, tenaz en los duelos, valiente si las circunstancias le obligan a arriesgar. La próxima gran superestrella del motor ya está aquí, y con solo 19 años aspira a convertirse, dentro de unos meses, en el campeón del mundo más joven de la historia de la Fórmula 1. Ya nadie puede descartarlo. Hoy, Kimi Antonelli ha sido el nombre del día. Mañana, un nuevo o una nueva protagonista. Nos escuchamos.